Ahora mejor, ¿no? Sí. Quería agradecer a Juan Ignacio que en su día, hace algún tiempo, me invitó, me comentó para dar una charla de este tipo. Agradecerle pues, que confiara en mí para esta charla. Y espero que sea de interés también para todos vosotros. Yo la he preparado de tipo divulgativa porque, en fin, veo personas aquí muy diferentes. Algunas conozco, en fin, que seguro que saben más que yo de muchas de estas cosas que voy a comentar. Pero espero que os entretengáis y os resulte ameno. Como todavía están viniendo del café, bueno, veo que la mayoría os habéis puesto atrás, ahí juntos. Parece que voy a lanzar un córner ahí. Podéis acercaros más si queréis, pero bueno, yo espero que podáis ver bien las imágenes. Bueno, a ver si las pasan. Ahí va, ya sale. Bueno, quería decir, para introducir un poco el tema, que en el siglo XXI pues, vamos a asistir sin duda alguna a grandes acontecimientos en investigación en biomedicina. ¿No? Biomedicina, la aplicación de las labores de investigación que realizamos en el laboratorio y que los investigadores básicos pues tanto anhelamos y tanto luchamos por tratar de mantenerlas, que cada vez es más difícil, ¿no? Con la situación que estamos viviendo pues resulta más complicado, pero realmente la base de todas las aplicaciones que luego hay en medicina pues vienen precisamente de la investigación que se realiza en los laboratorios básicos, ¿no? Y bueno, yo creo que quiero que un poco esta charla vaya por esos derroteros, hablando sobre lo que se hace en el laboratorio y lo que se ha conseguido en este sentido. Y en el siglo XXI, como digo, es un siglo en el que nos esperan, yo creo, grandes retos y grandes hitos en biomedicina, en particular el tema de la regeneración o de la formación, la creación de tejidos y órganos que sirvan para sustituir a aquellos que se encuentran lesionados por distintas razones, bien por enfermedad, por accidente o por envejecimiento, ¿no? Ahora que la población cada vez está más envejecida. Nosotros estamos trabajando, somos un grupo que trabajamos con la pulpa dental, porque la pulpa dental ofrece una serie de ventajas para obtener células madre o células STEM, que se llama también más comúnmente en el mundo científico, lo llamamos como células STEM, y que tienen la capacidad de regenerar o de formar células de otro tipo distinto a las que están ahí en la pulpa dental, ¿no? Esta es la capacidad precisamente de las células madre o las células STEM. Bueno, lo primero voy a hacer una introducción sobre células madre y después ya me centraré en las células de la pulpa dental y de otras partes del diente. Las células madre tienen dos características, podríamos decir, de ellas. Una de ellas que son células que tienen la capacidad de dividirse, de reproducirse, de multiplicarse, ¿no? Mediante los procesos que conocemos como mitosis, casi continuamente. Y luego tienen también otra capacidad, que es la de especializarse, lo que llamamos en terminología científica diferenciarse, ¿no? Convertirse ya en unas células que van a realizar unas funciones concretas, lo que sea, depende del tejido en el que se encuentre, ¿no? Las células madre al principio pues, no se sabían bien dónde estaban, se descubrieron algunos tejidos, pero se va descubriendo cada vez en más tejidos, que aparecen en muchos tejidos. En algunos es muy evidente, por ejemplo, en el caso de la piel, que tenemos células que están continuamente formándose, ¿no? Porque la piel está sometida a agresiones mecánicas en las que las capas más superficiales de la epidermis, la piel, se va desgastando y entonces de las capas inferiores van multiplicándose, dividiéndose estas células, van reproduciéndose y entonces llegan a las capas superiores donde ya se especializan y se convierten en las células que nos protegen, ¿no? Que protegen la capa más externa de la piel. También ocurre algo parecido en las células de la sangre, también es conocido, ¿no? La médula ósea está continuamente formando células sanguíneas a partir de células madre, que son las primeras que se conocieron, las células madres de la médula ósea. Entonces, podríamos decir que estos son los dos aspectos que tienen, ¿no? Multiplicarse y diferenciarse en distintos tipos celulares. Estos son un poco los acontecimientos, bueno, que no sé si de ahí veis muy bien los acontecimientos que ha habido desde que se empezaron a descubrir las primeras células STEM de la médula ósea, son las más conocidas, y luego los avances, los hitos que han ido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Los años, a partir del año 2000 ha sido cuando más avances se han realizado, y no solamente en cuanto a descubrir estas células STEM o madre en distintos tejidos, sino también
la capacidad que tienen para formar otros tejidos diferentes de aquellos de donde provienen, ¿no? Que eso es lo realmente interesante. Y ya últimamente los pasos que se están dando ya es la creación de tejidos y de órganos en el laboratorio. No sé si habréis oído en los últimos días, ha salido en las noticias, yo oí un riñón artificial que se había construido en el laboratorio. A partir, veremos un poquito más adelante, explicaré cómo se pueden generar estos órganos, así, de manera en amplio contexto, ¿no? Bueno, las células STEM, o células madre, tienen las características que os comentaba antes, pero también podríamos decir que hay distintos tipos de células madre, ¿no? Los vemos aquí en esta tabla. Podríamos decir que hay como 3 clasificaciones, luego alguna más pondremos, pero las más generales serían estas. Las células embrionarias, que habría como 2 jerarquías, las que se conocen como las células STEM o células madre provenientes de la masa celular interna. Luego otras que se podrían crear mediante lo que se conoce como transferencia nuclear. Y las células madre de los tejidos adultos. Vamos a ir viendo una a una así con un poquito de detalle para que comprendamos un poco mejor cómo funciona. Bueno, la masa celular interna es una parte del embrión en las fases iniciales del desarrollo embrionario que contiene todas las células que van a dar lugar al organismo completo, ¿no? Se encuentran dentro de una estructura que se llama blástula, la blástula, que es bueno, una parte inicial del desarrollo. Aquí viene un poquito mejor explicado. Muy sencillo. Desde el comienzo del desarrollo nos encontramos con que el ovocito lo que hace es ser fecundado por el espermatozoide y de la fusión de estas 2 células surge una que se llama cigoto, ¿no? Se podría decir que es la primera célula de ese embrión que va a formarse. Ese cigoto se va dividiendo, se divide generalmente de forma muy rápida. En el ser humano no tan rápida, pero bueno, se produce una serie de divisiones rápidas. Y después, al finalizar esas divisiones rápidas, queda una estructura de este tipo. Esto es como si es como una pelota, podríamos decir, que la superficie externa de esa pelota está cubierta de unas células aplanadas, que se conocen como trofoblasto, trofoectodermo, y que formarán, los mamíferos forman lo que conocemos como las estructuras extraembrionarias, ¿no? El amnioscorion, placenta, todas las estructuras que protegen al embrión, ¿de acuerdo? Y en el interior aparecen aquí en gris unas células que se conocen con el nombre de embrioblasto, o células de la masa celular interna. Esas células son las que van a constituir, como os decía antes, todo el embrión, todos los tejidos de ese embrión y el organismo completo, cuando ya se forme definitivamente. Bueno, pues estas células, conocidas como blastómeras, aparte en general se llama masa celular interna, cada una de ellas se conoce así como blastómera, ¿no? Bueno, pues tienen una capacidad que se llama pluripotente, es decir, cada una de ellas sería capaz de formar cualquier tejido del organismo, ¿vale? Depende de la posición que ocupen en el embrión que se está formando, pues serán parte del cerebro, por ejemplo, y formarán una neurona o un astrocito o un oligodendrocito, la célula que corresponda, o si esa célula se encuentra situada en otro sitio, no sé, voy a decir en la zona del corazón, en la zona cardíaca, pues formará una célula muscular cardíaca. Depende del lugar que ocupe, acabará siendo un tejido o acabará siendo otro, es decir, una célula especializada dentro de un tejido o acabará siendo otro. ¿De qué depende esto? Bueno, esto depende entraríamos ahí en otras cuestiones que nos correspondería a otra charla distinta, pero básicamente se trata de que la célula recibe información de las células vecinas y del entorno, del ambiente en el que se encuentra. Según la información que reciba, pues esa célula, la información que ella misma tiene, se va a presentar de una manera o de otra, podríamos decirlo. Básicamente es que los genes o el genoma que se encuentra en el núcleo de esa célula va a expresar unos genes o va a expresar otros, dependiendo de aquellos que exprese, en función de las señales que ha recibido desde fuera, se convertirá en una célula, se convertirá en otra. ¿Vale? Estas células son totipotentes en ese sentido, tienen toda la potencia, toda la capacidad para ser cualquier parte del embrión. Bueno. Bien, pues se han aislado estas células, se han aislado y se ha visto que en determinadas condiciones, en el laboratorio también se pueden reproducir las condiciones que ocurren dentro del organismo y se pueden diferenciar, como aquí, bueno, para los ejemplos, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema inmune, en fin, dependiendo de cómo las manipulemos, ¿no?, en el laboratorio. Esa es la ventaja que tienen las células madre o STEM, que las podemos manipular en el laboratorio. También tienen algunos inconvenientes, que hablaremos pues un poquito más adelante.
Bueno, en el caso de los tejidos adultos, yo os digo que cada vez se están encontrando en más tejidos, ya en casi todos, ¿no? Aparecen. Los más abundantes, o mejor dicho, los que más conocidos son las células de la médula ósea, que, como os decía, están continuamente durante la vida del organismo formando células sanguíneas, las células diferenciadas de la sangre, ¿no? Inicialmente en la médula ósea estas células no cumplen la función que van a cumplir luego en la sangre, pero sí están ahí de forma latente esperando a multiplicarse y a diferenciarse, a especializarse. Y cuando se especializan pasan a ser pues células como aparece aquí, pues las células sanguíneas de color rojo, las células que se llaman los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? O bien pueden ser las células que se llaman de la serie blanca, los linfocitos, los leucocitos o plaquetas, dependiendo de hacia dónde vaya su vía de diferenciación o de especialización, se convierten en cada una de estas células distintas. Estas son las células madre por excelencia y realmente son las que actualmente más se están utilizando para resolver los problemas que comentábamos antes de reparación o remodelación o regeneración de tejidos que están dañados, deteriorados o directamente no existen, ¿no? Bueno, otras células también donde se han visto, pues en el tejido adiposo se está trabajando también mucho en los laboratorios porque el tejido adiposo ofrece varias ventajas, que es relativamente fácil de obtener y que además, como la médula ósea, que bueno, es un poquito traumático, pero se puede extraer médula ósea, ¿no? En el tejido adiposo también se puede obtener de una forma relativamente sencilla y ahí se encuentra también un pool o una cantidad de células, algunas de ellas son de este tipo, células madre. La dificultad está que ahí, para eso estamos ahí los investigadores en el laboratorio, el poder detectarlas, aislarlas y después trabajar con ellas. ¿Vale? Y otro de los tejidos, que es el motivo un poco de esta charla central, es el de la pulpa dental. El diente tiene también una estructura que hasta el año 2000 se había despreciado en este sentido y, sin embargo, a partir de entonces pues, se ha descubierto que es una fuente rica, muy rica de células STEM o células madre. Sobre todo la parte viva, digamos, que se suele decir del diente, que es la pulpa dental, aunque luego hablaremos de más partes que tiene el diente interesantes. Bueno, otro tipo de células madre se han obtenido más recientemente, en los años 2000, hicieron una serie de experimentos unos investigadores y en particular Shinya Yamanaka, que le concedieron el premio Nobel, como sabréis probablemente. Este último premio Nobel de Medicina y Fisiología ha sido para este investigador, que lo que hizo fue obtener lo que se llaman las células STEM o madre pluripotentes inducidas. Las indujo, o sea, no existían directamente en su material de trabajo, pero generó células madre a partir de células que no lo eran. Esto tiene muchas ventajas en el sentido de que podemos entonces obtener células madre sin necesidad de tenerlas inicialmente. Vale. Bueno, ¿cómo lo hizo? En realidad lo que él hizo fue extraer fibroblastos de tejidos adultos, humanos, que es muy fácil obtener fibroblastos, son células que aparecen en muchos tejidos y que no son muy especializadas como otras. Por ejemplo, las neuronas muy especializadas pues, en la transmisión nerviosa, ¿no? O las células musculares pues, en la contracción muscular, la musculatura esquelética o la cardíaca, la contracción del músculo cardíaco. No son tan especializadas, pero sí tienen algunas funciones, ¿no? En general secretan lo que se llama matriz extracelular. Es una serie de proteínas que rodean a las células y que bueno, tienen unas propiedades muy interesantes, ¿no? Que no viene al caso ahora a hablar, pero estas serían los fibroblastos. Se pueden aislar de muchos sitios, de la piel, de otros tejidos, pero de tejidos sencillos, que no es necesario tampoco realizar traumas grandes para obtener fibroblastos. Vale. Bueno, pues de estos fibroblastos lo que hizo fue activarles unos genes que no están activos en las células adultas, sino únicamente en las células que están en el embrión. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que las células embrionarias, si recordáis, decía hace un momentito, son totipotentes. ¿Vale? Y si nosotros somos capaces de generar este tipo de células, habremos conseguido unas células que tienen una potencia, una capacidad para especializarse hacia lo que nosotros queramos, si somos capaces de hacerlo, es decir, si somos capaces de estimularlas, ¿no? Bueno, lo que hizo fue activar unos genes, estos 4 genes. 4, luego se ha visto que otros también son interesantes, pero 4 genes que en principio las células adultas están inactivos.
están activos durante el desarrollo embrionario, porque se necesitan, pero después, cuando el desarrollo embrionario finaliza y las células ya se especializan y demás, ¡boom!, pues entonces se inactivan, ya no son necesarios. Bueno, los genes eran estos que veis aquí, no sé si os dirán mucho, hablaré un pelín de ellos para que tengáis una idea: KLF4, SOX2, CMYC y OCT3 y 4. Bueno, son factores de transcripción. Los factores de transcripción son unas proteínas que lo que hacen es, una vez que se han sintetizado en el citoplasma, van al núcleo y en el núcleo se unen a las regiones activas de ciertos genes para activarlos, perdón, a los promotores de ciertos genes para activarlos o inactivarlos. ¿De acuerdo? Esos son los factores de transcripción, esa es su función. Bueno, pues estos factores de transcripción vio este investigador que si se activaban, si se expresaban en estas células fibroblásticas, se convertían en unas células de este tipo, embrionarias totipotentes, es decir, las reprogramaba. Hizo una reprogramación celular, ¿no? Y después él fue capaz en el laboratorio, pues, que se diferenciaran o que expresaran una serie de marcadores que se llaman específicos para células de, por ejemplo, cardiomiocitos o bien adipocitos, etcétera, distintos tipos celulares. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente de todo esto? El inconveniente, en general, de las células madre, y en particular estas, es que la manipulación que se hace de esas células en el laboratorio tiene riesgos, sobre todo en riesgos para mutaciones. Y a través de estas mutaciones las células pueden transformarse en células cancerígenas. O lo que es lo mismo, células cuya proliferación está descontrolada y forman lo que conocemos todos como tumores, que básicamente es eso. Son células que por alguna razón se descontrolan, su ciclo celular, su ciclo de vida se ha descontrolado y entonces empiezan a dividirse de una forma ilimitada. Entonces crece y forma un tumor que invade y que puede producir la muerte, ¿no? Bien, este es el riesgo que tienen, porque claro, al volver a las fases iniciales del desarrollo, lo que hacemos en realidad es, las células, con el desarrollo embrionario, pues se dividen mucho, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido realmente cuando luego se ha visto que in vivo pues pueden formar, en algunos casos, no siempre, y ahí es donde siguen todavía las investigaciones, lo que se llaman teratomas. Los teratomas son tumores benignos, en realidad, que afectan básicamente a la mujer, en el caso de los seres humanos, en sus células germinales. Las células germinales se encuentran en los ovarios, en los ovocitos. En ocasiones generan una especie de embrión alterado, que no es un embrión completo porque no ha habido una fecundación. Se produce un tumor, estos ovocitos realizan las fases del desarrollo como si fuera un desarrollo fecundado, un óvulo fecundado, pero no lo es. Entonces llegan a formar estructuras que son, o que recuerdan mucho a los tejidos normales, pero que son totalmente aberrantes. De ahí el nombre de teratoma, de teratos, monstruo en griego, teratomas, oma, la terminación de tumor. Tumor monstruoso, digamos. Y aquí, por ejemplo, se puede ver, se puede apreciar que este teratoma que se ha formado de células iPS en el laboratorio, después implantadas en animales inmunodeprimidos, bueno, pues dan una especie de estructura como glándulas digestivas, un tejido adiposo, aquí se ve también como un cartílago, aquí parece también como un ganglio nervioso. Son estructuras que son como los tejidos normales, pero, como veis, totalmente anómalas y desestructuradas. Vale, bueno, pues en esto se está trabajando en el laboratorio para evitar precisamente estas aberraciones. Bueno, en realidad, el tema de lo que es la reprogramación de una célula no fue Yamanaka el primero que lo hizo, sino su compañero. Bueno, pero bueno, voy a pasar de ello porque son los factores estos de transcripción que os decía que había expresado en estas células Yamanaka para que se convirtieran en células madre. Bueno, lo dejamos aquí para no profundizar con demasiadas palabras. En realidad, lo que es la reprogramación ya la habían realizado en los años 60, Gurdon, que fue el compañero de Yamanaka en el premio Nobel. Les dieron los dos al premio Nobel, como dice aquí, por el descubrimiento de que las células maduras pueden ser reprogramadas y convertirse en pluripotentes. Aunque Yamanaka lo hizo, como os decía, en células fibroblásticas adultas humanas, que es un gran avance, ya en los años 60 Gurdon lo había hecho en anfibios, un experimento que es muy interesante y que luego más adelante otros autores hicieron otras cosas que ahora os comentaré. Bueno, lo que hizo fue de un óvulo
sin fecundar, un óvulo de un renacuajo, bueno, pues de una rana, perdón, le extrajo, como se ve ahí, o mejor dicho, se destruyó su núcleo y se le incorporó el núcleo proveniente de la célula de un epitelio de la epidermis, de la piel adulta, ¿no? El núcleo se le incorporó a este óvulo que carecía de este núcleo, bueno, y lo que observó es que se podía formar todo un individuo completo sin que hubiera fecundación. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama clonación. Este es el fenómeno de la clonación, ¿vale? Porque este individuo que se formaba aquí era idéntico exactamente a la célula de donde provenía el núcleo. Era idéntico a este organismo que había donado el núcleo de esta célula. Y es que en el núcleo tenemos toda la información genética que finalmente dará tanto el genotipo, es decir, los genes, como el fenotipo, es decir, el aspecto que tenemos. Y definitivamente lo que había conseguido este hombre fue la primera clonación en animales. Luego, recordaréis, en el año 97, Ian Wilmut, un grupo escocés que hizo la clonación de la oveja Dolly. Recordáis ya en mamíferos. En mamíferos la primera clonación que se hizo. ¿De acuerdo? Bueno, y el interés que tiene la clonación también es importante para algunas enfermedades. Bueno, ¿cuál es la utilidad que pueden tener las células madre? Bueno, pues como todos comprenderéis, estamos hablando de biomedicina pues, en relación con las enfermedades, ¿no? Pero también en otros aspectos, no directamente con las enfermedades, como por ejemplo los ensayos con drogas, ¿de acuerdo? Si podemos obtener células madre y en el laboratorio esas células madre convertirlas en un tipo celular, podremos ensayar drogas sobre estas células sin necesidad de acudir al órgano, ni al organismo, ni a las personas para poder hacer el ensayo sobre ellas, sino directamente sobre las células madre, ¿no? También la ventaja, claro, los estudios de diferenciación, de formación de tejidos para regenerarlos, para sustituir aquellos que están dañados, deteriorados, y luego también es muy interesante para la prevención de enfermedades, porque en algunos casos en los que se supone por herencia puede ocurrir alguna enfermedad de tipo genética, la terapia celular génica es muy útil en el caso de las células madre, porque se podrían, hipotéticamente, extraer estas células de aquella persona que pueda padecer una enfermedad, que tenga cierto riesgo de padecer una enfermedad, y entonces estas células tratarlas, modificarlas genéticamente en el laboratorio y después volver a incorporarlas al individuo para que no padezca esa enfermedad, ¿no? Bueno, de hecho ya se han hecho algunos ensayos de este tipo, no exactamente extrayendo y demás, pero sí se han hecho terapias génicas, sí se vienen haciendo desde hace algún tiempo, y en particular no hace mucho se hizo, por ejemplo, para el páncreas, el problema de la diabetes, que afecta a una gran parte de la población, introducir genes en las células exocrinas, en la porción exocrina, la porción que está sana en el páncreas del enfermo diabético, y esas células exocrinas se transforman en endocrinas, que son las que están enfermas, y pueden producir insulina que carecía ese paciente. Entonces, terapias estas ya se vienen haciendo en algunos casos. Bueno, bien, en las enfermedades que se puede utilizar, bueno, pues desde enfermedades cerebrales, ictus, traumas, etcétera, enfermedades neurodegenerativas, ceguera, en todas estas enfermedades que aparecen aquí, pues se está trabajando ya en el laboratorio y en algunas de ellas se han obtenido resultados interesantes. Algunas cositas os contaré cómo os vengo haciendo. Bueno, y luego sería la otra parte muy interesante, sería la creación de órganos, ¿no? Sobre todo el avance que hay hoy en día con biomateriales, que no vienen directamente del ámbito de la biología o de la bioquímica o de la medicina, sino de otros ámbitos distintos que siempre han colaborado o siempre han participado en la aplicación de las investigaciones en otras áreas. Bueno, pues está haciendo que estos materiales sean compatibles, sean muy provechosos para poder ser utilizados como base, sustrato, o entramado o andamiaje para generar órganos, tejidos que puedan sustituir o reparar aquellos que se encuentran dañados. Bueno, una de las cosas interesantes que se hace en ese sentido es lo que se llama la descelularización. Me ha salido de tejidos de donantes sanos,
para ser incorporados en tejidos de personas enfermas. Esto podría ser casi como un trasplante, ¿no? Los trasplantes se vienen haciendo desde los años 40, trasplantes de riñón, famoso trasplante de corazón del año 67, el Barnard, etc. Bueno, los trasplantes son muy frecuentes. Esto sería una especie de trasplante, pero con una diferencia. Aquí lo que se hace, no es necesario tener el tejido entero, porque el problema que suele haber en los trasplantes es la compatibilidad, sobre todo, ¿no? Lo que se llama o la histocompatibilidad. El rechazo que genera, en muchas ocasiones, pues hace que no pueda ser siempre un procedimiento a realizar. Entonces, en esta ocasión, lo que se haría sería coger un tejido o un órgano de un donante, ese tejido se descelulariza y se queda solamente el andamiaje, la trama, en parte esta trama extracelular que os comentaba antes, de la matriz extracelular. Las células, se toman células stem del paciente enfermo y se combinan todas ellas, todo ello, como aparece aquí, se combinaría este andamiaje con las células del paciente enfermo, sus células madre, tratadas en el laboratorio para diferenciarse hacia el tejido que sea pertinente. Y después ya sí se trasplanta, ¿vale? Esto es lo que decía que se ha hecho en el caso del riñón, por ejemplo. Esto solamente se ha hecho con animales de laboratorio, pero bueno, son riñones de donantes, se les descelulariza, se ponen las células del paciente o de la rata, en esa receptora, se genera el órgano y después se incorpora, se trasplanta, ¿vale? Esto se ha hecho ya con un paciente, se ha hecho con tráquea, una tráquea dañada, un tumor que había sido retirada, entonces se ha sustituido por una tráquea nueva, haciendo un procedimiento de esta manera. Fijaros entonces el alcance que tienen las células madre o células stem. Bueno, ya una vez visto el contexto de las células stem, vamos a ver en el caso del diente. El diente es una estructura, como veis aquí, el diente adulto. En fin, no se conoce, la verdad es que no se ha trabajado mucho en investigación con el diente, ¿no? Y sin embargo presenta unas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, en la porción interna aparece lo que se llama la cavidad pulpar, conocemos la pulpa dental, ¿no? Y que se suele decir eso, que es la única parte viva. No es verdad. Sí es cierto que la parte que emerge, la parte que erupciona, es el esmalte, cuyas células que han formado el esmalte han desaparecido. Por debajo está la dentina, y luego nos encontraríamos con la pulpa dental. Pero también hay otros tejidos por aquí, de este lado, donde la parte de la raíz, que es el cemento, que tiene una parte relativamente viva, que son los cementoblastos y cementocitos, y luego el ligamento periodontal, que es una estructura colagénica, colágeno, que lo que hace es enganchar el diente al hueso de la mandíbula para que no se caiga y sobre todo para que soporte las fuerzas de masticación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay varias zonas muy interesantes, muy susceptibles de ser utilizadas como células madre. De hecho, fijaos, se pueden sacar de varios... Bueno, aquí hay también una serie de acontecimientos, como digo, hasta el año 2000 no se conocen las células de la pulpa dental como células stem o células madre. Bueno, hay muchas zonas donde se pueden sacar células madre que tienen propiedades parecidas, pero bueno, un poco diferentes, dependiendo de dónde las saquemos. La pulpa dental, por un lado, dará generalmente la posibilidad de que estos tejidos, de que estas células se diferencien hacia tejidos de tipo osteogénico, osteoblástico, es decir, hueso, dentinogénico, es decir, dentina, o también nervioso, tejido nervioso. Y eso os comentaré por qué el tejido. Hay otros tejidos también, pero fundamentalmente estos tres son los más interesantes. Y el nervioso, y os comentaré ahora mismo por qué tienen esta capacidad, estas células. Bueno, se pueden tomar células de la pulpa, tanto de la parte de arriba como de otras zonas de la parte de abajo, que son un poquito diferentes. Y también dependiendo de qué tipos de dientes tenemos distintas efectividad o distintas propiedades de esas células madre, ¿no? Por ejemplo, los dientes deciduales, que se llama, o dientes primarios, tienen una pulpa dental muy activa, mucho más activa que los dientes adultos de personas mayores. Bueno, o en el caso de los terceros molares, son dientes que se extraen y se retiran, o los dientes ortodónticos que se retiran por otras necesidades estéticas o por molestias del tercer molar. Y estos dientes que se habían retirado durante tanto tiempo, bueno, pues ahora son utilizados para obtener células stem. Y de hecho hay bancos ya de recogida de este material, ¿vale? Para que luego, pues en el futuro, esas personas puedan utilizarlas si es que
es necesario y si es que se puede hacer algo realmente, ¿no? Bueno, aquí hay 3 partes. Nosotros hacemos esto, ¿no? Lo que hacemos es fracturar el diente adulto, en el caso del tercer molar, por ejemplo, y la pulpa dental queda aquí. Bueno, se coge ese tejido con unas pinzas y después se colocan en el laboratorio y las células veremos cómo están un poquito más adelante. También hay otra región muy interesante que es el folículo dental, que en este diente se ve relativamente bien. Está aquí punteado, no se ve muy bien, pero vamos, se puede extraer relativamente bien porque es el tejido que va a dar los dientes, las estructuras que os decía de sostén del diente, el cemento, ligamento periodontal y el hueso alveolar. ¿Vale? Bueno, y luego también en la parte de abajo, en la raíz del diente, hay una zona que se llama papila radicular apical. De aquí también se puede sacar una porción de la pulpa dental que es muy interesante, que tienen ventajas para eso. Bueno, estas serían las células en cultivo. Aquí tenéis cuando están ya expandidas aquí, al principio. Generalmente, no todas son células madre, sino que son células en la pulpa dental que están, hay de varios tipos, nos encontramos también con células nerviosas diferenciadas, capilares sanguíneos y demás, pero hay muchas células madre y se forman normalmente como colonias, formando estas colonias. Una sola célula empieza a generar clones de células, todas ellas iguales porque se multiplica y ella misma, como las siguientes tienen la misma información genética, pues son un clon de células. Este clon de células, sí, podríamos decir casi con seguridad, aunque hay que mirar más cosas, que son células madre o células sostén. Tienen capacidad para dividirse y luego cuando las extraemos de aquí, las colocamos en determinadas condiciones, son capaces de diferenciarse hacia los tipos celulares que os comentaba antes. ¿Vale? Bueno, de la encía también se pueden obtener unas células de este tipo y la encía tiene una ventaja distinta, que es que se pueden sacar lo que se llaman células epiteliales con otras propiedades que sirven para reparar sobre todo estructuras dentales, que es para lo que más se utilizan las células de madre de la pulpa dental. ¿En qué casos? Aquí podéis ver un par de ejemplos, ¿no? Cuando se extraen los dientes, o en la edad adulta cuando se caen los dientes, se produce lo que se llama una reabsorción ósea. El hueso alveolar que sostiene al diente, que está en la mandíbula ocupando una buena parte superior e inferior, se reabsorbe, se reduce de tamaño. ¿Vale? Esto es un problema porque a la hora de poner un implante, como veis, no puede colocarse adecuadamente. La incorporación, hay algunos materiales ahora artificiales, pseudoartificiales, que sirven para reparar en parte esta lesión, pero no siempre se repara adecuadamente, porque el material no es exactamente el que tiene la encía. ¿Vale? Y el hueso que está por debajo de la encía. Para esto se están utilizando las células STEM para poder, como se ve en el caso de aquí abajo, este es un accidente, una lesión por accidente, la pérdida de un incisivo por un accidente, y veis cómo en el accidente también el trauma había ocurrido en el hueso. Y veis cómo la flecha está aquí señalando una porción de hueso que se ha añadido, se ha incorporado, porque ha habido células STEM ahí que se han colocado de este paciente y han generado hueso. Células STEM tratadas en el laboratorio que tienen capacidad para especializarse como células óseas. Bueno, entonces ya una vez que tenemos hueso suficiente ya se puede colocar el implante y aquí es el incisivo al cabo de unas cuantas semanas. Bueno, más cosas. También se puede obtener dentina de estas células de madre. Aquí se ve, estos son de los primeros experimentos que se hicieron en el año 2000. Estas células de la pulpa se extrajeron, se mantuvieron en el laboratorio y después se incorporaron a animales y se ve que en esos animales, aquí en rojo, no sé si se ve en rojo muy rojo, pero es rojo realmente, aparece dentina, lo cual quiere decir que estas células habían sido capaces de secretar dentina y también hueso, porque estos son el material de hidroxiapatita. Bueno, más cosas. También cemento, en los primeros experimentos que se hicieron, también se ve con forma de cemento y ligamento periodontal, que no se ve muy bien ahí, pero bueno, yo os puedo asegurar que así, esta es la forma que tiene el ligamento periodontal. Bueno, otras cosas que se están haciendo es combinar, como decíamos antes, las células madre del diente con materiales, a veces inorgánicos, y conseguir también así estructuras que recuerden mucho al tejido normal. Bueno, pues aquí este es un ejemplo, ¿no? Este incisivo, por ejemplo, que sería el incisivo normal que se ha extraído, y después se coloca un material que es una hidroxiapatita artificial con células madre de la pulpa dental.
se hace la operación y finalmente se ve cómo está totalmente integrado, y al cortar ese diente pues se ve que tiene dentina, además no es exactamente igual, pero muy parecido a un diente adulto normal. Bueno, ¿por qué os decía que puede formar tejido nervioso muy fácilmente las células de la pulpa dental? Porque provienen de una zona que se llama, de una estructura embrionaria que se conoce como cresta neural. La cresta neural es una serie de células que, al formar el tubo neural, que es el que forma el cerebro, cerebelo, médula espinal, se desprenden de ese tubo. Inicialmente todo eso es un tubo, ¿no? Entonces se desprenden de ahí y van ocupando la parte anterior, entre otros sitios, la parte anterior de la cabeza, la parte del... donde están lo que se llaman los primeros los arcos branquiales, y en el primer arco branquial se encuentran precisamente las células que luego serán de la pulpa dental. ¿Vale? Bueno, este origen que tiene neuroectodérmico, es un palabrejo así un poco, pero es realmente el origen de estas células de la pulpa dental, hace que recuerde de dónde provenían, que provenían de células inicialmente con capacidad neurogénica. Por esta razón, cuando se las coloca en el laboratorio, es relativamente fácil poderlas diferenciar en células nerviosas. Como se ve aquí en esta imagen, añadiéndole una serie de componentes del laboratorio, son capaces de expresar marcadores característicos de las células nerviosas, como enestina, beta-3 tubulina, NCAM, neurofilamentos de alto y medio peso molecular, etcétera, una serie de marcadores que son específicos de las células nerviosas, ¿no? ¿Para qué servirían? Pues supuestamente para todo tipo de poder reparar todo tipo de enfermedades nerviosas, y en particular se han hecho recientemente, muy recientemente, se han publicado unos experimentos en ratas en el que se ha conseguido restaurar una lesión provocada en la rata en la médula espinal, que le producía la parálisis de la parte trasera, de las patas traseras, las extremidades traseras. Bueno, con estas células se ha conseguido reparar esa lesión y la movilidad de nuevo de las extremidades traseras. ¿De acuerdo? O sea que veis que tiene... Nosotros estamos trabajando también en este sentido en nuestro laboratorio, no solamente diferenciándolas, sino intentando conseguir distintos tipos celulares nerviosos, estudios de funcionalidad, para saber si son un tipo de célula nerviosa u otro, porque hay varios tipos, ¿no? Bien, y poder entonces diferenciarlas a la carta según queramos en el laboratorio. Bueno, esto ya más o menos hemos comentado. Otros experimentos interesantes, ya para finalizar, son los que han hecho unos investigadores japoneses, mezclando, eso sí, células embrionarias, pero se podría hacer ya con células adultas. El tema de trabajar con embriones tiene pues razones éticas a veces insalvables, ¿no? Y no se puede utilizar, o no se puede proseguir la investigación aplicada luego al organismo humano en muchas ocasiones, ¿no? Y por eso en los animales de laboratorio sí se puede hacer. Bueno, estos investigadores japoneses, como digo, lo que hicieron fue de células epiteliales de embriones de roedor y células mesenquimales, que son las dos partes del diente, epitelio mesenquima dental, bueno, las embrionarias, todavía no eran diente, las recombinaron y fueron capaces de conseguir generar un diente, ¿no? Estas células tratadas primero en el laboratorio, como siempre, recombinándolas e introducidas en la mandíbula, pues formaron un diente. Bueno, esto es interesante para reparar piezas dentales, ¿no? La idea ahora sería poder, conseguir células dentales a partir de células no dentales, adultas. De la pulpa dental ya tendríamos la parte viva, digamos, del diente, la parte epitelial que ya no existe en el diente, que solamente queda el esmalte, que es duro, conseguir algunas células que sean capaces de generar esmalte, y eso ya también se ha hecho. Entonces se podría recombinar esas células e introducirlas en alguna porción donde faltara un diente y generar un diente nuevo. Vale, bueno, finalmente, estas serían un poco las tres posibilidades, digamos, que con las células de la pulpa dental, así como con otras células madre, se está trabajando, ¿no? Por un lado, los autoimplantes o autotrasplantes, que serían las propias células de la pulpa dental o de otros lugares del mismo individuo, colocarlas en la mandíbula o en el diente, donde sea necesario, para poder, y con lo cual evitamos el problema del rechazo. Una segunda vía, que sería el tratamiento de estas células extraídas madre del individuo y
tratadas incorporadas en matrices y directamente trasplantadas, y una tercera vía que sería estas células extraídas, estas células madre extraídas de este individuo, y después con determinados materiales, andamiajes y determinados factores en el laboratorio, tratarlas y después volverlas a incorporar. ¿Vale? Así que serían las tres partes: el aloinjerto, digamos, por un lado, la incorporación en matrices, o bien el tratamiento de esas células y después su incorporación en matrices para la creación de tejidos y órganos que reparen aquellos que están lesionados o que no existen. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar, y bueno, finalmente, como siempre se debe hacer, pues agradecer a las personas que trabajan contigo y que tanto esfuerzo hacen para que se lleven a cabo estas investigaciones, ¿no? Aquí nosotros estamos tres grupitos, muy brevemente. Estamos en un grupo que lo forma el doctor Gascón Ibarreche, y luego están tres doctorandos en la parte correspondiente a esto que os estaba comentando de las células madre dentales, y luego hay otros grupos que están dirigidos por el doctor Iker Badiola y la doctora Olatz Krende, otros dos grupos que trabajan ya en otros temas relacionados en parte, pero que es fundamentalmente en el cáncer. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.